Seguimos entonces con el tema de la Edad Media y dijimos que ahora íbamos a tocar un punto concreto, un producto propio de la Edad Media, que es justamente la universidad. La universidad fue un fenómeno totalmente nuevo en la historia de Europa. Ni en Grecia ni en Roma, con todos sus valores, con todos sus aportes, existió algo similar o había existido algo similar. Si bien se desconoce la fecha exacta de su aparición en Occidente, la existencia de la universidad ha sido fruto del desarrollo digamos natural, que se daban las llamadas escuelas catedralicias. ¿Qué era esto? Eran las antiguas instituciones que funcionaban a cargo de la Iglesia para el desarrollo justamente de la cultura. Al lado de la catedral se colocaban lugares para poder realmente desarrollar la cultura. Y repetimos este punto, ni los chinos, ni los indios, ni los árabes, ni siquiera los bizantinos, montaron jamás una organización educativa semejante como fue realmente la universidad. Concretamente, las universidades fueron creaciones de la Edad Media, es decir, de la Edad Oscura, entre comillas, donde los profesores, en su totalidad, por cierto, que pertenecían a la Iglesia Católica, y en buena parte a órdenes religiosas, fueron los verdaderos fundadores de esta institución nueva por completo para Europa y para el mundo. En el siglo XIII aproximadamente las ilustrarían sobre todo la orden franciscana y la dominica, con dos grandes luminarias, San Buenaventura con los franciscanos y Santo Tomás de Aquino entre los dominicos. Y constituían las universidades un cuerpo libre y hasta sustraído de la jurisdicción civil. De ahí viene el nombre de la libertad de cátedra, de que cada profesor en su cátedra entonces tiene libertad para poder hablar, predicar, enseñar. Dependía de hecho únicamente de los tribunales eclesiásticos, no de los civiles, lo que era considerado como un cierto privilegio por una libertad la libertad que les permitía. Y si queremos remontarnos a su historia, la universidad, según los datos más fidedignos, habría comenzado ni más ni menos que en la capital de Francia, en París. Desde principios del siglo XII era la capital francesa, la antigua Galia romana, una ciudad de profesores, de estudiantes. Y en el mismo claustro de la Catedral de Notre Dame, Nuestra Señora de París, la catedral de París, funcionaba una escuela catedralicia. Era heredera incluso del prestigio de otra gran escuela, la escuela catedralicia de la Catedral de Chartres. Y estaba a la orilla izquierda del río Sena. Bien, el pequeño puente que unía uno de las dos orillas del Sena hacía entonces que a la izquierda del río Sena se encontrara por lo general repleto de pequeñas casitas que albergaban a los estudiantes que iban a estudiar a esa escuela catedralicia de Notre Dame de París. Un día determinado, docentes y alumnos se dieron cuenta que tenían una cierta vida en común, casi sin quererlo, y que habían formado una corporación, o sea, un gremio, un conjunto de personas dedicadas a la misma profesión, así como el de los zapateros, el de los panaderos, ¿no? Haciendo entonces lo que habían hecho ya otros mucho antes que ellos. Los gremios, de hecho, en cuanto tales, también son un invento de la oscura, entre comillas, Edad Media. Por lo tanto, decidieron agruparse para justamente constituir un nuevo sindicato, un nuevo gremio. El gremio de profesores y universidades y de estudiantes se llamó justamente así, universidad. Algunos dicen que porque tendían hacia la unidad, hacia versus unum, hacia lo uno, es el conocimiento del uno, del trascendente que es Dios. Dejamos la etimología para otro día. Poco tiempo después, lo cierto es que a mediados del siglo XIII
ya vivía en París un famoso maestro llamado Robert de Sorbonne, canónigo de la Catedral de París, de Notre Dame, y hasta incluso consejero del rey por entonces, San Luis Rey de Francia. Se encontraba Robert de Sorbonne preocupado por la situación de los estudiantes pobres, ¿no? Y por lo tanto pidió al rey, al buen rey, al santo rey, que le cediera algunas tierras y granjas cercanas de la ciudad para de ese modo, agregando un poco de dinero de su propio peculio, por cierto, este sacerdote, fundar un pequeño colegio para alojar al menos a unos 16 humildes estudiantes de la carrera de teología. El colegio con el tiempo tomó el nombre de la Sorbona, es decir, en honor a su fundador. Pero si seguimos hurgando en la realidad de aquella época, uno va a descubrir cosas incluso más apasionantes. En el siglo XII, por ejemplo, la Universidad de Bolonia, Italia, especializada en leyes, va a llegar incluso a eclipsar a las viejas escuelas jurídicas de Roma, de Pavía, de Ravenna, todas escuelas jurídicas muy importantes en Italia. A esta universidad, la de Bolonia, llegaron a acudir jóvenes incluso de todos los países de la cristiandad. Porque antiguamente Europa no se llamaba Europa, simplemente se llamaba así la cristiandad, la cristianitas. Antiguamente era el nombre que le daban. Una característica muy pero muy especial de esta universidad, la de Bolonia, fue el influjo que ejerció en la rica burguesía de por entonces. La burguesía me refiero comerciante, que veía en el estudio del mismo derecho de las leyes hasta un instrumento para asegurar sus negocios y defenderlos. Fue en Bolonia donde se reflotó una ciencia casi olvidada por completo. Nos referimos ni más ni menos que al derecho romano, la base, al menos de todo el derecho civil moderno, que suministraría a los emperadores, paradójicamente, argumentos en su lucha contra el mismo papado. A más de 1000 kilómetros de distancia se encontraba otra universidad al sur de Italia, la Universidad de Salerno, donde se conocían los libros de los médicos que habían llegado de la vecina Sicilia durante el periodo de ocupación de los griegos y de los árabes. Como todos sabemos, la gran isla de Sicilia, al sur de Italia, estuvo ocupada durante distintos siglos por varias culturas, desde los árabes hasta los griegos, hasta los españoles en parte, hasta los franceses, en fin. En 1231, el emperador Federico II, gran admirador de las ciencias, y sobre todo de la ciencia árabe, va a prohibir que se enseñara en cualquier otra ciudad de sus dominios, y desde entonces, o sea, las ciencias médicas, quiero decir, y desde entonces Salerno va a convertirse como en el centro de la vida científica médica de la cristiandad de Europa, sobre todo en el ámbito de la medicina. Sin embargo, también en Francia se estudió esa ciencia. En tierras, por ejemplo, del Languedoc, llamada así la parte sur, principalmente sur de la antigua Galia, de Francia, se va a destacar la famosa Universidad de Montpellier, frecuentada por estudiantes que provenían de Italia, de España, de Alemania, e incluso hasta de tierras musulmanas. Sus escuelas de medicina también, de vuelta en el ámbito científico, bien de las ciencias duras, eran célebres ya en el siglo XII. Fijémonos cómo la medicina se intentaba practicar y enseñar en gran parte de la cristiandad. Pasemos a otro país, a Inglaterra. El movimiento de creación de nuevas universidades se va a hacer mucho más intenso a partir del siglo XIII. En el curso de este siglo, 1200 aproximadamente, va a abrir sus puertas la conocida Universidad de Oxford, la primera de las Islas Británicas, quizá la más conocida. Muy semejante en su modo de organizarse, a la de París, a la de Francia.
pero bastante diferente por esa notoria inclinación hacia lo pragmático que tiene siempre el británico, ¿no? Muy distinto al francés o al hombre peninsular, de Europa peninsular. Pronto va a surgir otra gran universidad, la de Cambridge, como resultado de la emigración de un grupo de profesores y de alumnos de Oxford. Y así como vemos poco a poco, entonces, las universidades van a comenzar a pulular en distintos lugares de lo que era entonces la cristiandad, es decir, Europa. Junto a estas universidades, que aparecieron de manera hasta espontánea, siendo después con el tiempo reconocidas oficialmente, van a comenzar a surgir en la misma Edad Media distintos centros de estudio creados directamente por algún gran personaje, sea religioso o sea político. Son así por ejemplo, de iniciativa real, es decir, de los reyes, las primeras universidades que nacieron en la península ibérica, lo que hoy conocemos como España en general. Todas ellas del siglo XIII. Por ejemplo, Coimbra, en Portugal, Palencia, Salamanca, erigida esta última por un famoso rey, Alfonso IX, hacia 1220. Pero veamos un poco el nivel académico que tenía que tener un universitario de por entonces. Y cuando nos referimos a nivel académico, no decimos con esto que alguien de una determinada carrera universitaria. Veamos, por ejemplo, lo que tenía que sortear un aspirante a docente universitario, sea de la carrera que fuere. Voy a leer un texto y pensemos en el mundo nuestro, el mundo contemporáneo, nuestra vida actual, el nivel que tiene hoy por hoy, lamentablemente, un docente universitario. Por cierto, hay eximios docentes universitarios, pero algunos que dejan bastante que desear. Leo un texto acerca de la universidad medieval sobre cómo tenía que ser o cuál era el nivel de enseñanza que tenía que tener un aspirante a profesor, docente universitario, maestro universitario. Cito: una vez obtenido su diploma universitario y antes de aspirar a su licencia docente, el estudiante debe haber conocido en París o en otra universidad las siguientes obras de Aristóteles. Cito: la física, de la generación y de la corrupción, del cielo y de los pequeños tratados naturales, también los tratados de la sensación y de lo sensible, del sueño y de la vigilia, de la memoria y del recuerdo, de la longevidad y de la brevedad de la vida. También conocer la metafísica de Aristóteles de vuelta, y haber asistido a clases sobre los trabajos matemáticos del filósofo griego. Textos sobre las artes liberales eran los de Prisciano en gramática, la retórica de vuelta de Aristóteles, los tópicos de Boecio, la nova retórica de Cicerón, las metamorfosis de Ovidio, la poesía de Virgilio, sobre todo en retórica. Tenía que haber cursado al menos 3 trimestres en el texto o sobre el texto de interpretación y los tópicos de Boecio, de interpretaciones de Aristóteles también. Los primeros analíticos. En geometría tenía que conocer a Euclides y también la perspectiva de Vitelio. En astronomía, la teoría planetarum, teoría de los planetas, 2 trimestres, o el Almagesto también de Ptolomeo. En filosofía natural, acerca del cielo, 3 trimestres de Aristóteles, o de las propiedades de los elementos, o la meteorología, o de los vegetales, todos textos de Aristóteles. O también acerca del alma de los animales, o los pequeños tratados naturales. Y por último termina diciendo, en filosofía moral había que haber conocido o conocer la ética de Aristóteles, o al menos la política, en 3 trimestres. Por cierto, y esto hay que remarcarlo bien claramente, todos textos, o casi todos, textos completamente paganos, es decir, no cristianos. Porque este es otro tópico, otro caballito de batalla que se plantea cuando se habla acerca de la educación en la Edad Media. ¿A qué me refiero? A que la gente en la Edad Media solamente leía textos cristianos, o sea que no se podía tocar ningún otro texto que no hubiese pasado por la criba de la Iglesia Católica.
de la oscura Iglesia Católica. Todos textos completamente cristianos. ¿Cristianos? No, paganos. Claro, Aristóteles. Ni más ni menos. Y una cosa que no hay que olvidar, que ya diremos en otro momento, es que antes de la aparición de la imprenta, en el siglo XV, todos estos textos paganos habían llegado y habían subsistido en gran parte gracias al trabajo denodado, paciente y meticuloso de los monjes copistas medievales que día tras día, noche tras noche, fueron poco a poco transmitiéndonos la cultura que el mundo pagano nos había donado. Vemos entonces ahora cómo fue ese monacato bastante olvidado. Que no te la cuenten.